Estás viendo cómo sacan a una chica de 14 años de los aposentos del emperador. Y lo que más te golpea no es el lujo del corredor ni el brillo del mármol, sino la forma en que su cuerpo ya no le pertenece. Porque no camina por sí sola y dos sirvientes la arrastran sujetándola de los brazos mientras sus pies rozan el suelo como si fueran ajenos, y sus ojos están abiertos con la crudeza de quien debería estar despierta. Pero detrás de esa mirada no queda nadie, como si algo esencial hubiera sido arrancado con una precisión que no deja sangre a la vista y aún así lo mancha todo. Hace 3 días esa misma chica se reía en la habitación contigua a la tuya. Esta mañana la llamaron por su nombre con una cortesía que sonó casi ceremonial. Y ahora vuelve convertida en un cascarón que no protesta, que no llora, que apenas respira. Y tú entiendes sin que nadie te lo explique que el verdadero horror no es el grito, sino la ausencia del grito. Porque cuando alguien desaparece por dentro, lo que queda afuera ya no encuentra fuerzas para resistirse. Una sirvienta nota que estás mirando y no te da tiempo a reaccionar. Porque te agarra del brazo con una firmeza aprendida y te empuja de vuelta a tu habitación mientras su voz suena como un consejo y como una sentencia al mismo tiempo, y el pasillo entero parece escucharla con respeto. No mires, nunca mires. Y cuando vengan por ti, no te resistas. Roma, año 39 después de Cristo, y tú también tienes 14 años, llevas 6 días encerrada en un lugar que llaman el Jardín de Venus, y acabas de entender qué les sucede a las chicas cuando reciben la llamada, aunque todavía no tengas palabras para describirlo sin sentir que te falta el aire. Tu padre dijo que era un honor porque en Roma el honor se vende y se compra con la misma naturalidad con la que se intercambia aceite y vino. Tu madre lloró cuando subiste al carruaje porque también sabía que su llanto debía ser pequeño para no convertirse en una ofensa. Y los vecinos observaron con envidia mientras ascendías la colina rumbo al palacio como si fueras elegida para una vida más alta, cuando en realidad estabas siendo entregada a una maquinaria que no mira rostros, sino categorías. Nadie te dijo la verdad. Nadie te explicó que el hombre más poderoso del mundo dirige un sistema frío y meticuloso donde se escriben nombres de chicas en tablillas como si fueran registros administrativos, edad, aspecto, procedencia, vínculos familiares, y luego una por una son llamadas a una puerta que no se abre para pedir permiso, sino para recordarte que tu vida ya fue decidida por otros. Y cuando salen, si salen, ya no son las mismas, porque el lugar no roba únicamente el tiempo, también roba la confianza y la identidad. Y en esa pérdida hay un silencio que vuelve imposible cualquier denuncia, porque, como se acusa algo que todo el mundo sabe y aún así todos eligen no nombrar. Esta es la historia de lo que Calígula hizo con las jóvenes de su palacio. Pero lo más aterrador no es solo lo ocurrido, sino el hecho de que nadie lo detuvo. Ni los senadores que fingían dignidad mientras calculaban su supervivencia. Ni los guardias que llamaban de ver a su cobardía. Ni siquiera los padres que entregaron a sus hijas en la puerta y luego se consolaron con la palabra honor, para no admitir que habían sido parte del mecanismo. Todos lo sabían, todos guardaron silencio, y ese silencio no fue un accidente sino un pacto tácito. Porque en un imperio la vergüenza compartida se convierte en una cadena invisible que mantiene el orden mejor que cualquier legión. Antes de entrar en lo que ocurrió dentro de esas habitaciones, hay que comprender cómo un ser humano llega a ser capaz de construir una fábrica de obediencia y quebranto. Porque Calígula no nació como un monstruo y esa frase no lo absuelve, sino que lo vuelve más peligroso, ya que significa que la monstruosidad puede fabricarse cuando el poder se mezcla con el miedo, la humillación y la impunidad. Año 19 después de Cristo, un niño de 7 años corre por un campamento militar romano con un uniforme en miniatura, con una armadura diminuta y unas botas rojas que arrancan risas a los soldados, y ellos lo adoran porque es el hijo de Germánico, el general más amado de Roma desde los tiempos de Julio César, y porque los hombres armados suelen necesitar símbolos para creer que su violencia tiene destino y sentido. Lo llaman Calígula, botitas, y él todavía no entiende que los apodos cariñosos pueden convertirse en máscaras que esconden lo que viene. Un año después su padre muere y la versión oficial habla de una enfermedad repentina. Mientras la versión susurrada dice veneno y señala a Tiberio, y en Roma los susurros no son solo rumores, son advertencias disfrazadas de chisme. Calígula tiene 8 años cuando la maquinaria empieza a destruir a su familia de manera metódica, como si alguien estuviera borrando una línea de sangre con un paño húmedo. Porque su madre es acusada de traición y enviada al exilio hasta el hambre. Su hermano mayor es encarcelado y reducido a una desesperación que lo hace intentar comer cualquier cosa, incluso aquello que no es comida. Y el segundo hermano es desterrado a una isla donde la presión y el tormento lo empujan a quitarse la vida, y mientras uno por uno desaparecen, el joven Calígula aprende que el poder no necesita razones para destruir, solo necesita la oportunidad.
Para el año 31 solo queda él, tiene 19 años y es el último sobreviviente. Y entonces llega la orden de ir a Capri, porque el emperador Tiberio quiere verlo cerca, y los autores antiguos describen Capri como una fortaleza privada donde el emperador se escondía de Roma y de cualquiera que pudiera cuestionar su autoridad. En ese entorno entra Calígula, sabiendo que Tiberio destruyó a su familia y que todos lo saben, pero también sabiendo que una sola mirada equivocada puede convertirse en una sentencia, porque el rehén no puede permitirse el lujo de ser honesto. Suetonio dejó una frase inquietante sobre él: nunca hubo mejor sirviente ni peor amo. Y aunque los siglos discutan matices, la idea central es clara, porque durante 6 años Calígula observa, aprende y memoriza, y estudia cómo se quiebra a un ser humano cuando el miedo se administra con paciencia. En el año 37 Tiberio muere. Algunos dicen que fue natural y otros aseguran que alguien aceleró el final. Y lo cierto es que el rehén se convierte en emperador y Roma celebra creyendo que recibe al hijo del amado germánico, sin entender que lo que están liberando no es un salvador sino una herida con corona. Durante 7 meses todo parece perfecto, hay perdones, hay juegos, hay dinero. Y la ciudad se convence de que la fortuna por fin sonríe, hasta que Calígula enferma con una fiebre intensa que dura semanas. Y cuando se recupera la persona que despierta no es la misma que se acostó, porque algo dentro de él se ha roto, y Roma está a punto de descubrir qué sucede cuando una herida aprendió a mandar. Los funcionarios imperiales comienzan a recorrer la ciudad y las regiones cercanas con una eficiencia que asusta. Precisamente porque no parece brutal, ya que no buscan soldados ni reclutan talentos ni anuncian una emergencia pública, sino que tocan puertas con sellos oficiales y con palabras elegantes. Y detrás de esas palabras hay 3 criterios repetidos como una fórmula: edad, belleza y una idea de pureza, que en realidad funciona como garantía social para que nadie se atreva a discutir el procedimiento. Hablan de servicio, de privilegio, de cercanía con el poder, y en una sociedad donde el honor es una moneda, muchas familias prefieren creer la mentira antes que enfrentar el costo de admitir la verdad, porque admitir la verdad significaría aceptar que el imperio puede tomar lo más íntimo sin pedir permiso y, peor aún, que todos lo toleran. Las tablillas de cera registran nombres, edades, rasgos físicos y vínculos familiares, y ese detalle vuelve la historia más escalofriante que cualquier arrebato, porque no se trata de un hombre fuera de control, sino de un sistema que convierte vidas en filas de un inventario. Viajan en parejas, sellan documentos, redactan informes, vuelven con cifras y resultados, y miden el éxito en términos de puertas abiertas y familias convencidas, como si fueran contadores de grano y no administradores de seres humanos. La crueldad no siempre grita, a veces se sienta en un escritorio, se afila con tinta y se ejecuta con cortesía, y esa es la forma más peligrosa de violencia, la que no necesita ensuciarse las manos para sentirse limpia. Las familias casi nunca se resisten, y cuando alguna duda aparece, se ahoga con rituales y apariencias, porque el carruaje que sube hacia el palacio se llena de vestidos blancos, trenzas adornadas, flores que pretenden convertir la entrega en ceremonia, y madres que lloran en silencio para que nadie las acuse de falta de orgullo. En la calle, los vecinos miran con una mezcla de envidia y temor, y en esa mirada se resume Roma, porque el poder no solo domina con castigos, también domina con el deseo de pertenecer a la parte iluminada, incluso cuando esa luz proviene de una hoguera. Lo llaman el Jardín de Venus, un nombre que suena hermoso y poético, un lugar que debería evocar fuentes, música y educación refinada, pero en realidad es una prisión diseñada para parecer un paraíso. Hay cortinas de seda, camas demasiado suaves, perfumes densos, comida que la mayoría de los romanos jamás probaría, y sirvientes sonrientes que parecen dispuestos a cumplir deseos, aunque lo que en verdad cumplen es un guión de control. El lujo crea una confusión peligrosa, porque tus sentidos te dicen que estás a salvo mientras tu instinto grita lo contrario. Y cuando esa contradicción se repite día tras día, la mente deja de confiar en sus propias señales, como si el mundo hubiera sido manipulado para que incluso tus sospechas parezcan una ingratitud. Las chicas no pueden salir sin permiso, no pueden contactar a sus familias, no saben qué día es y tampoco saben qué se espera de ellas, y esa ignorancia no es descuido, es una herramienta. A veces esperan días, a veces semanas, y nadie les explica cuándo llegará la llamada, porque la espera en sí misma funciona como una forma de quebranto, ya que la incertidumbre constante desgasta más que un golpe visible. Por la noche escuchan pasos en el pasillo, pasos que se detienen frente a una puerta ajena, y luego una chica es llevada con una suavidad falsa que intenta disfrazar la fuerza, y a la mañana siguiente esa chica regresa distinta, si regresa, más callada, más vacía,
como si hubiera dejado partes de sí misma en una habitación donde el poder no admite testigos. Los sirvientes lo observan todo y reportan cada cambio de ánimo, cada lágrima, cada intento de conversación que podría convertirse en alianza. Y si dos chicas comienzan a acercarse buscando consuelo en un dolor compartido, las separan y las trasladan a alas distintas, porque el vínculo genera fuerza y la fuerza puede convertirse en resistencia. El aislamiento no es un error, es parte del diseño, porque una persona sola duda de su percepción y se culpa, mientras un grupo comparte la certeza de que lo que ocurre es real y por eso puede nombrarlo. Y nombrar algo es el primer paso para enfrentarlo. Cuando finalmente llega la llamada, muchas ya se han rendido por dentro. Y esa rendición no es una elección consciente, es una adaptación para sobrevivir a la falta de control. Porque el cerebro aprende que nada de lo que haces cambia tu destino y entonces reduce sus propias emociones para no romperse del todo. Lo que ocurre después queda envuelto en el silencio del palacio y en el miedo de las familias. Pero el resultado se ve en los ojos de quienes vuelven, porque regresan con una mirada que no quiere encontrarse con la tuya, como si el contacto humano fuera una amenaza. Y tú entiendes que el jardín de Venus no es un lugar, es un procedimiento. Calígula no se conforma con tener ese jardín, porque el abuso privado no le basta cuando descubre una herramienta más eficaz: la humillación pública como forma de control político. Los banquetes imperiales se convierten en escenarios donde se sientan los hombres más poderosos de Roma, senadores, generales, gobernadores, todos comiendo y riendo con una tensión que se puede cortar. Y Calígula camina entre las mesas observando a los invitados con la frialdad de quien sabe que la dignidad ajena es una puerta que puede abrir cuando quiera. Elige a alguien, hace un gesto, se la lleva, y el resto permanece sentado como si no hubiera visto nada. Porque protestar significaría firmar la sentencia de sus hijos y de su nombre. Y en Roma perder el nombre es peor que perder la vida. En ese salón ocurre la perversión verdadera, que no es solo el acto del emperador, sino la complicidad forzada. Porque una vez que te quedas en la mesa y finges normalidad, te conviertes en parte del mecanismo. Y entonces ya no puedes denunciarlo sin denunciarte a ti mismo. Ni rebelarte sin admitir que el silencio te compró un día más de vida. Calígula incluso premia a algunos con accesos y favores que parecen regalos, pero funcionan como trampas, porque aceptarte ensucia y rechazarlo te convierte en enemigo, y en ambos casos él gana, porque en la tiranía el objetivo no es solo dominarte, sino impedir que vuelvas a mirarte al espejo sin vergüenza. Toda máquina termina encontrando un fallo, y el de Calígula no fue la moral de Roma ni la indignación pública ni una justicia súbita, porque nada de eso apareció cuando debía, sino un detalle más pequeño y más humano. La humillación repetida contra alguien que estaba demasiado cerca y que tenía una espada al alcance. La guardia pretoriana era su sombra armada, su protección diaria, y dentro de esa guardia había un oficial veterano llamado Casio Querea, un hombre respetado que había servido durante décadas y que se convirtió en el blanco favorito de burlas por una característica que el emperador encontraba divertida, una voz aguda que Calígula usaba como excusa para degradarlo en público. Cuando Querea pedía la contraseña militar diaria, un procedimiento normal que en otro régimen habría pasado desapercibido, Calígula le respondía con palabras diseñadas para ridiculizarlo frente a todos, y los demás soldados sonreían para sobrevivir, repitiendo el ritual como si el honor pudiera guardarse en un bolsillo mientras se tolera la vergüenza de otro. Esa repetición fue enseñándole a Querea una idea que ningún emperador debería enseñar a un hombre armado, que vivir bajo ese poder no valía la pena, y que la obediencia ya no era una forma de seguridad sino una condena lenta. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula avanza por un corredor estrecho bajo el teatro, rodeado de piedra y sombra, con el ánimo ligero de quien cree que el mundo es suyo, y Querea espera donde el espacio no permite huir ni improvisar. La escena se presenta en las fuentes antiguas como un procedimiento interrumpido, porque Querea da un paso al frente como se espera de un guardia, le pide la contraseña del día, y Calígula abre la boca para convertir otra vez el deber en burla, sin imaginar que en ese instante la burla se le devuelve convertida en acero. Toma esto. Lo que sigue no es una epopeya heroica, sino una liberación brutal de años acumulados. Porque el corredor angosto facilita la emboscada y los conspiradores lo rodean sin darle salida. Y la violencia se descarga con una rapidez que demuestra cuánto se había reprimido. Calígula muere allí, no porque Roma se haya vuelto virtuosa, sino porque el miedo y la humillación se encontraron con un hombre que ya no quiso pagar el precio. Y esa es una verdad incómoda, ya que muchos regímenes no caen por justicia, caen por un error de cálculo en el trato a quienes sostienen la espada. Después llega el problema imposible, porque el nuevo emperador, Claudio,
Hereda un palacio lleno de secretos y un imperio que necesita creer en su propia dignidad para seguir funcionando. Reconocer en voz alta lo ocurrido significaría exponer a familias, a senadores, a funcionarios, a guardias, a todos los que callaron, y en un sistema así la verdad no se teme solo por lo que revela del tirano, sino por lo que revela de los cómplices. Por eso se elige el silencio como política de Estado, y se devuelve a las chicas discretamente, con regalos, con oro, con seda y joyas, no como justicia ni como reparación, sino como un pago para olvidar, una transacción final destinada a sellar bocas y a restaurar la ilusión de normalidad. La mayoría de las familias acepta porque no ve alternativa. Y porque en Roma la reputación podía decidir si una vida seguía existiendo socialmente o quedaba convertida en rumor. Y esas jóvenes regresan marcadas por algo que nadie quiere nombrar en público. Algunas evitan el contacto humano como si el mundo entero pudiera repetirse en un gesto, otras duermen mal y se sobresaltan con los pasos, otras guardan silencio durante años porque descubren que hablar no devuelve lo perdido y que, en una sociedad construida sobre apariencias, el testimonio puede volverse un castigo adicional. Lo que en tiempos modernos llamaríamos trauma entonces se escondía detrás de rituales domésticos. Y las familias aprendían a fingir que no veían la mirada vacía, porque verla implicaba hacerse responsable de algo que preferían colocar en el pasado como si el pasado fuera un pozo sellado. Los registros de Calígula, si existieron con la minuciosidad que describen los autores, fueron destruidos o dispersados, y lo que llega hasta nosotros aparece fragmentado, compuesto por relatos posteriores que mezclan memoria, rumor y restos sueltos, de modo que la historia se siente incompleta, no porque no haya ocurrido, sino porque la limpieza posterior fue parte del mismo sistema que permitió el abuso. Roma quiso olvidar, y esa voluntad de olvido explica por qué el jardín de Venus ya no tiene un lugar preciso en la imaginación colectiva, porque las piedras pueden ser reutilizadas y las habitaciones pueden demolerse, pero lo que una persona carga por dentro no se borra con decretos ni con fuego. La chica del inicio, la que era arrastrada fuera de la habitación del emperador, existió aunque no sepamos su nombre. Y que su nombre no haya quedado registrado es en sí mismo un mensaje del poder, porque los imperios convierten personas en números, vidas en inventario, y sistemas enteros en excusas compartidas. Los funcionarios dirán que solo cumplían órdenes, los guardias dirán que solo hacían su trabajo, los senadores dirán que protegían a sus familias, los padres dirán que aceptaban un honor, y cada excusa funcionará como una pieza que mantiene la máquina en movimiento sin que nadie se sienta culpable del resultado final. Lo único que detuvo a Calígula no fue una repentina conciencia moral, sino un hombre humillado una vez de más. Y esa conclusión no tranquiliza, al contrario, inquieta, porque significa que la crueldad organizada puede durar indefinidamente si el sistema administra bien el miedo, y reparte la vergüenza de forma eficiente. Si Querea hubiera aguantado un poco más, si hubiera sido un poco más temeroso, la máquina habría seguido funcionando, tal vez durante décadas, procesando vidas en silencio mientras Roma se convencía de que seguía siendo civilizada. Por eso esta historia importa, no como un relato cómodo del pasado, sino como un patrón que se repite cuando la gente aprende a mirar hacia otro lado, y cuando el silencio se convierte en la moneda con la que se compra la supervivencia. Y si algo queda resonando 2000 años después, es esta idea que nadie quiere escuchar cuando es parte de la multitud. Que los sistemas de crueldad no se sostienen solo por el tirano, se sostienen por la suma de pequeñas renuncias, por cada puerta cerrada, por cada mirada apartada, por cada voz que decide que hoy no vale la pena hablar. Hasta que un día alguien se niega a guardar silencio y rompe el mecanismo, no porque sea más puro que los demás, sino porque ya no puede soportar el peso de seguir fingiendo que no vio nada.